Hola, buenas tardes. Estamos en otro encuentro del Foro Psicología Jurídica. Hoy contamos con la participación de María Elena Nadeo, Carlos Rosanqui, Paula de Latantis, María Beatriz Müller, y visibilizar y sensibilizar acerca de cualquier tipo de violencia y maltrato es una tarea compleja, permanente y desgastante en nuestra práctica profesional. Las afectaciones que se causan a la niñez víctima de estas conductas suelen ser de difícil reparación. De ahí la necesidad y el compromiso de aportar al conocimiento y manejo adecuado del tema. Y también tenemos la afectación a los profesionales que se ocupan del cuidado y la defensa de los niños. Por eso, el tema de hoy va a ser el maltrato, el abuso, el backlash, el síndrome de alienación parental y el burnout a los profesionales. Contamos con la presencia de Marcelo Klingo, que es el presidente de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, que es quien nos posibilita este espacio. Generalmente, anteriormente de forma presencial en la sede de la calle de la Avenida Pueyrredón, y ahora por la pandemia estos encuentros son de esta forma virtual. Bueno, Marcelo, te agradecemos tu presencia y ¿quieres decir algunas palabras? Carlos, al contrario, el agradecido soy yo porque me hayan invitado a dar la bienvenida a este foro. Este foro tiene una existencia desde ya hace muchos años y se debe a la enorme tarea que venís desarrollando ahora junto con Ana María y a una constancia, ¿no? Y una trayectoria que ha permitido que hoy tenga un nivel de participación tan alta y que sea una referencia tan buscada para los colegas. Para nuestra asociación es un honor, ¿sí? Contar con los panelistas que hoy van a participar. Tanto Marita, Paula, Marielena, Carlos, son profesionales destacadísimos, muy valorados para nosotros, y sobre todo, y esto es lo que quiero por ahí hacer hincapié, destacar en su conducta ética, ¿sí? Hay una posición ética que ha acompañado la trayectoria de todos estos colegas, y que me parece que es posible que vuelva en este espacio no solo un ámbito de reflexión, de acompañamiento de la tarea profesional, sino también de redoblar el compromiso, ¿no? En función de los derechos de los niños y las niñas. Creo que es posible trazar cierta continuidad en las luchas de la memoria, la verdad y justicia contra... me parece que hay alguien que tiene abierto el micrófono, ¿no? Sí, cierren los micrófonos, por favor. ¿Ahí estamos? Sí. Sí, ¿no? No, decía que me parece que es posible trazar una línea de continuidad en lo que refiere a las luchas populares, ¿no? En cuanto a lo que refiere a la pelea, a la batalla permanente de los organismos de derechos humanos en favor de la memoria y la verdad y justicia, contra las atrocidades del terrorismo de Estado. Y hay una línea ahí posible de trazar también con todos aquellos y aquellas que han batallado tanto en favor de los derechos del niño, en la búsqueda de transformar, de derogar la ley de patronato, de generar una ley nueva, de propulsar y de impulsar y de hacer entender a la comunidad en general el valor de defender los derechos de los niños, a ser oídos, a ser cuidados, a ser educados, a ser acompañados, a ser protegidos. Y creo también que una tercera lucha, si se quiere más reciente, pero no por eso menos importante y menos transformadora, como es la lucha de los feminismos, ¿no? Y me parece que por ahí podemos encontrar cierta continuidad, y en este sentido, los colegas que hoy nos acompañan pueden dar cuenta, pueden dar testimonio de todas estas batallas, ¿no? Me ha tocado tener el orgullo de trabajar con María Elena Nadeo en lo
que fue la creación del Consejo de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, un organismo que fue pionero, ¿sí?, en esta tarea de la defensa de los derechos del niño, y sé de su trayectoria, sé de su labor, así que para mí realmente es un enorme placer darles la bienvenida a todos y todas. Sin duda es un espacio de trabajo fundamental este que ha construido Carlos, y creo que, como decía al inicio, no solo se trata de la reflexión, de ampliar nuestro conocimiento, de contar con más herramientas de intervención, sino también de fortalecer un colectivo que se acompañe en una tarea que, como bien Carlos vos decías, es difícil, es desgastante, es complicada, y que requiere de un acompañamiento de los colegas en general y, por supuesto, de las instituciones, ¿no? Así que también ahí sepan que nuestra asociación está a disposición para acompañar al colega que lo requiera en esta tarea, ¿sí? Así que, por mi parte, muchísimas gracias, y arranquemos, ¿sí? Bueno, gracias, Marcelo. Bueno, y qué mejor para arrancar que María Elena Nadeo, que, bueno, nombraste parte de la actividad. Nos pasaríamos todo el horario si detallamos toda la historia de lucha y trayectoria de María Elena, pero preside la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, es directora del Centro de Atención de Niños y Adolescentes y de Género de la Defensoría del Pueblo. Y bueno, María Elena, María Elena nos va a hablar principalmente, entiendo, del enfoque de derechos humanos en relación a la niñez y a la adolescencia. Tenés que habilitar tu micrófono, Sí. María Elena. Bueno, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Marcelo. La verdad que es un enorme gusto, es una alegría compartir este panel por las presencias muy importantes, valiosas de los panelistas, de las panelistas, pero además porque la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires tiene un enraizamiento con la legislación de derechos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo no puedo dejar de hacer un reconocimiento tanto a Carlos Miranda como a Marcelo Klingo, Miguel Toyo y otros y otras compañeras de la asociación que bregaron y participaron activamente en la legislatura porteña cuando se debatió la Ley 114 de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y la Ley de Salud Mental de la ciudad, que fue pionera también y antecedente directo de la nueva Ley de Salud Mental, siempre hablando del paradigma de los derechos humanos, de los derechos de los pacientes, las pacientes, de nuestros pibes, de nuestras chicas. Bueno, hecho este agradecimiento, y la verdad que también con Marcelo hemos trabajado juntos codo a codo, creando ese organismo, que bueno, que conservamos, yo creo que el mejor recuerdo, porque fue aún en el contexto, en el año 2000, 2001, 2002, en el peor momento de derrumbe del Estado, y sin embargo pudimos poner en marcha algunas herramientas valiosas, que bueno, después la verdad que los cambios de gobierno, las distintas transiciones van deteriorando. Algo de eso vamos a hablar después. Bueno, decirles entonces que el maltrato y el abuso en la infancia y la lucha contra estos malos tratos y abusos en las infancias están directamente relacionados con el paradigma de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, pero no solamente de los niños, sino también de las mujeres, de las disidencias. ¿Por qué? Porque estos grupos sociales, mujeres, niños y disidencias, lograron su reconocimiento como sujetos, como sujetos de derechos en el plexo normativo internacional muy avanzado del siglo XX. Las mujeres con la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, recién en 1979, casi 200 años después de la Declaración de los Derechos del Hombre en la Revolución Francesa, que era tal cual, era la Declaración de los Derechos del Hombre, no con el genérico que nos quisieron
hacer creer durante tantas décadas. Los niños, recién en la Convención de los Derechos del Niño en 1989, y si acá tuviéramos algunos compañeros, otros compañeros especializados en el tema, me dirían, ni siquiera con la Convención de los Derechos del Niño, porque hubo que esperar a la derogación del viejo patronato de menores para que los estrados judiciales reconocieran a los chicos como sujetos de derecho con la ley 26061 en el año 2005. Y de las disidencias podríamos decir que recién en los principios de Yogyakarta, en el 2006 o 2009, un encuentro de especialistas de Naciones Unidas que consagró el principio de respeto a la identidad de género autopercibida y que es la base de nuestra ley de identidad de género, que es también pionera, por lo menos en la región. Las dos grandes convenciones y los principios de la diversidad sexual constituyen el paradigma de reconocimiento de derechos humanos y de democratización de las relaciones familiares. Esto es muy importante. Nelly Mingerki, que es una de nuestras maestras, junto con Eva Giberti y otras entrañables mujeres pioneras también, con las que trabajamos en el Consejo de los Derechos en aquellos años de lucha, Nelly Mingerki siempre decía que para trabajar en la temática de familia, para trabajar en el universo de los niños, de las familias, en los barrios, en las escuelas, era necesario tener bien estudiadas las dos grandes convenciones, la CEDAW y la Convención Internacional. ¿Por qué? Porque ambas convenciones, y agregamos después el tema de la diversidad sexual, van a horadar el viejo concepto patriarcal, androcéntrico y misógino de la vieja cultura autoritaria, los viejos modelos familiares. Esa vieja cultura patriarcal le otorgaba a los varones, pero no solamente a los varones blancos, propietarios, heterosexuales. Esa fue la constitución, digamos, institucional y cultural de toda la legislación moderna devenida del sistema constitucional que se abre en el proceso de Mayo acá en América Latina, en 1810, en 1789, como bien decía recién, en la Revolución Francesa. Y ese es el patrón, es el fondo oscuro, digamos, ideológico de las instituciones tradicionales y a veces también del común, del sentido común de nuestras sociedades. En este relato histórico, los cuerpos y las sexualidades de las mujeres, de las niñas, de los grupos feminizados, como las chicas trans, travestis, han sido y son objeto de manipulación. Esos cuerpos son utilizados para el placer sexual y personal de quienes se han sentido autorizados por la cultura dominante para poseerlos, para agredirlos. Por eso, con estas maestras que yo recién nombré, coincidimos en que el abuso sexual hacia las niñas y también hacia las mujeres y cuerpos feminizados en general es un ejercicio de abuso de poder, de quien detenta el poder simbólico, de quien está habilitado por la cultura para violentar. Otra autora que hemos incorporado más recientemente con este tema de la gran marea verde que acá se nombraba, la marea verde violeta, los feminismos populares, es Rita Segato. Rita Segato estudió particularmente el ritual de las violaciones en distintas realidades, ¿no? En Latinoamérica. Los violadores, el perfil de los violadores. Y ella dice que pudo detectar como un patrón de conducta en la cual los violadores reconocen y se afirman en su sexualidad como parte identitaria de su género. Y ella avanza más y dice que nuestra sociedad, que subordina a mujeres, niños, pero también a pobres y a grupos racializados, o sea, los grupos étnicos, la sociedad reproduce automáticamente esas prácticas discriminatorias y de subordinación y ello lo consolida a través
de un disciplinamiento cultural y social, que es la violencia simbólica, la violencia de género. Por eso es tan fuerte y tan difícil la lucha contra la violencia de género y contra el abuso sexual en las infancias, porque está enraizada en la propia estructura histórica, milenaria, muy profunda de nuestra sociedad. Por eso es que, a pesar de todos los avances, a pesar de la CEDAW, de la Convención de los Derechos del Niño, 1 de cada 3 mujeres en la actualidad reconocen que han sido víctimas de violencia. Esto es un dato de ONU Mujeres, sigue siendo el mismo dato, desde hace mucho tiempo. 1 de cada 3 mujeres. Según una encuesta de UNICEF realizada recientemente, 6 de cada 10 niños reconocen sufrir malos tratos en su infancia. Y para quienes les interesa particularmente el tema, están las relatorías, el relator y luego la relatora especial de Naciones Unidas sobre el maltrato y el abuso en las infancias. La verdad, en sus informes, que son regionales, pero que van tomando país por país determinadas problemáticas, la verdad que llegan a diagnósticos que son realmente gravísimos, y vuelven a decir, ya en el siglo XXI, vuelven a decir que la violencia hacia los niños y hacia las mujeres es particularmente grave. Y, por ejemplo, en un estudio de 21 países realizado por el relator de Naciones Unidas, señala que entre el 7 y el 36% de las mujeres y entre el 3 y el 29% de los varones consultados, oscila mucho de acuerdo a los países, ¿no?, dijo haber sido víctima de agresiones sexuales durante su infancia. Y por supuesto, los estudios siguen señalando que la mayoría de esos abusos ocurre en el ámbito familiar. Actualmente, tanto las Naciones Unidas, los comités, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité de la CEDAW, vienen proponiendo aquello que Nelly Minjarski nos decía ya en la década del 90, que es necesario unir la perspectiva de derechos del niño con la perspectiva de género, porque de esa manera podemos remover los mandatos tradicionales de ese núcleo duro del machismo que perpetúa, que sigue reproduciendo y perpetuando este sistema de dominación y de abuso de poder en los cuerpos infantiles y también en los cuerpos femeninos o feminizados. Bueno, estamos hablando de los grandes lineamientos, ¿no? La observación 13, por ejemplo, del Comité de los Derechos del Niño del 2011, es bastante reciente, hace un llamado muy fuerte para generar políticas de prevención de la violencia y además para incorporar la dimensión de género. Y hay una declaración conjunta de los dos comités, del Comité de los Derechos del Niño y del Comité de la CEDAW, que justamente hablan de incorporar la perspectiva de género para trabajar justamente los mandatos tradicionales que perpetúan el patriarcado y este abuso de poder al interior de las familias. Bueno, yo no les voy a decir nada nuevo si menciono que en la Convención de los Derechos del Niño los artículos 19 y 34 condenan las distintas formas de abuso y llaman a los estados, obligan a los estados a desarrollar políticas normativas, a remover todos los obstáculos. El protocolo posterior es del año 2000 contra la utilización de niños en pornografía y otras formas aberrantes de violencia, es más detallado y más exhaustivo. El Código Civil de la reforma del 2015, fíjense, recién en el 2015, estableció la prohibición del castigo en todas sus formas para los niños, niñas y adolescentes. La Ley de Educación Sexual Integral, que acaba de cumplir 15 años, incorpora la prevención de los abusos, difundiendo el tema del cuidado del cuerpo, el reconocimiento de la sexualidad como derecho y a la vez la protección frente a todo tipo de invasión de la intimidad, desde el nivel inicial de la enseñanza.
Bueno, y así podríamos seguir enumerando. La ley 26061, que es la ley que derogó por fin la ley de patronato, la ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes, y las normativas locales, provinciales, en todas ellas se citan las normas convencionales de protección de la integridad física y psíquica de niños, niñas y adolescentes, y se establecen las medidas cautelares o de protección excepcional a ser tomadas por los organismos administrativos con el control judicial posterior. Yo quiero decirles, para ir cerrando por el tiempo, ¿no es cierto?, que tenemos, que la pandemia, pero también la acentuación de la desigualdad en América Latina, producto de las políticas neoliberales y conservadoras, tienen por resultado un deterioro muy fuerte del sistema de protección integral, en general de las políticas sociales, y la verdad lo que hemos visto también en nuestro país, que a pesar de todos los esfuerzos de los programas de ayuda social, de la asignación universal por hijo, del programa Progresar, de las becas estudiantiles, a pesar de todo eso, el porcentaje de pobreza e indigencia nos remite otra vez a aquel 2001, 2002, 2003, en el cual vimos el derrumbe social más profundo. Pero además existe una inercia institucional, que eso es lo que nos tiene que conmover también, que tiende a la burocratización de los servicios y dispositivos, y a un poder judicial que responde de manera fragmentada y muchas veces en sentido contrario a los derechos de nuestros chicos y de nuestras mujeres, que no escucha ni siquiera a los peritos y que plantean su lucha en los estrados judiciales. Necesitamos profundos cambios y propuestas que hoy van a recorrer el panel y estarán a cargo de los compañeros y compañeras. Pero desde la militancia por los derechos humanos, por los derechos de los chicos, como parte de esta corriente, de esta marea verde-violeta, estamos impulsando una reforma judicial e institucional que incorpore la perspectiva de derechos humanos y de género. Es una perspectiva que termine con esta visión clasista profundamente selectiva y contraria a la doctrina de los derechos humanos que todavía tenemos y anida muy fuerte en el Poder Judicial. Y bueno, yo llego hasta aquí, creo que cumplí con mi tiempo, ¿no? Muchas gracias, María Elena. Me has evitado el amargo, el incómodo lugar de tener que decir estamos en la hora, porque sos respetuosa hasta para eso. Bien, vamos a pasar al siguiente panelista, y después que intervengan todos los disertantes se va a abrir el espacio de preguntas, ¿sí? Las preguntas las pueden ir haciendo por el chat y luego, por una cuestión de orden, vamos a ir leyendo, seleccionando, porque por ahí las preguntas están repetidas, para que los disertantes la puedan ir contestando. Bien, y ahora le vamos a dar lugar a María Beatriz Müller, Marita. Ella es directora general de Salud Activa, es una organización que se dedica al abordaje de las violencias y el abuso sexual infantil. Es presidenta de la Federación Latinoamericana contra las Violencias y el Abuso. Es perito psicóloga, es docente, es autora de varios libros sobre la temática. Y bueno, es un gusto tenerte y escucharte, y creo que vas a hablar acerca del síndrome de alienación parental. Sí, muy buenas tardes. El supuesto síndrome o la falacia. O el falso síndrome. Por eso. Ante todo, sí, muy buenas tardes a todos, y ante todo quiero pedir disculpas porque estoy en Bahía Blanca, porque vine a hacer una pericia y bueno, estoy en el lobby del hotel, hay un poco de ruido, quería hacerlo en la habitación, pero no tengo buena señal, tuve que bajar, así que desde ya pido disculpas por
por el entorno, si se escucha algún ruido raro, porque, bueno, me tuve que venir para acá porque arriba no tenía buena señal. Son esos avatares, vine a hacer una pericia a Bahía y no quería dejar de cumplir con este espacio que me había comprometido. Las Así que bueno, vicisitudes eso de la primero, como práctica. para disculparme. Es la práctica pura, digamos, ¿no? Sí, la idea es un poco recorrer la historia de este bendito y falso síndrome de alienación parental que nos viene atacando y molestando desde el año 2000. O sea, esto arranca en la Argentina en el 2000, cuando lo trae, o lo importa de alguna manera, el ex juez Cárdenas, que trae ese conocido y maldito artículo que se llamaba El abuso de la denuncia de abuso en la revista La Ley. A partir de ahí hubo un montón de gente que se tomó de esa idea, o de esa falsa idea, que la vienen insistiendo, donde plantean que en realidad los abusos sexuales no existen, y lo que existen son madres totalmente desquiciadas, que le llenan la cabeza a sus hijos y les hacen creer que han sido víctimas del abuso, digamos que los tienen totalmente cooptados, les hacen un lavado de cerebro, y los chicos llegan a creer que en realidad lo vivieron, porque tanto se lo dice la madre, lo han querido meter en lo que se llaman en los manuales de psiquiatría, de psicología, no se ha podido demostrar, se sabe perfectamente, es sabido que no existe, que no hay tal síndrome, que no es un problema mental, porque la realidad era convertirlo en una patología mental, esa era la intención, una especie de folie d'ado, o sea, una locura de a dos. Por suerte esto no pasó, pero eso no quiere decir que nos benefició en algo, porque claro, el espíritu de la ideología está ahí con toda la fuerza. Entonces le van cambiando nombres constantemente. Es una madre alienadora, una madre loca, demente, ha habido, bueno, lo que se les ocurra. Las palabras de la madre en la boca del niño, se nota la influencia materna en el discurso verbal del niño, o sea, en cada informe de las pericias ustedes van a encontrar montones de modalidades que se utilizan para seguir trabajando sobre esto, porque el síndrome ha sido negado por todos los organismos de salud y de psicología del mundo. Ha sido, acá en nuestro país, ha sido declarado, digamos, de preocupación del Congreso Nacional, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores ha advertido sobre este uso. Los colegios de psicólogos lo han determinado como un ejercicio ilegal de la psicología, utilizar el síndrome. La FEPRA, la Federación de Psicólogos, lo mismo, pero sin embargo esto sigue pasando, y los colegios de psicólogos, a pesar de todo, siguen aceptando denuncias de los colegas en base a esto, ¿no? Por ahí lo ponen como otra historia, le ponen que nunca les avisaron, que no tienen el consentimiento, el bendito consentimiento informado, que está bien claro que no es necesario ningún tipo de consentimiento cuando se trata de un progenitor que está siendo investigado o imputado de abuso. O sea, ahí no hay que pedirle ningún tipo de consentimiento. Esto lo dice claramente en todos los códigos de ética de nuestro país y del mundo, porque además esto no ocurre solamente acá en la Argentina. Esto es un fenómeno mundial, digamos. Yo incluso llegué a escribir un libro hace un par de años atrás que le puse el éxito judicial del falso síndrome de alienación parental, ¿no? Mito, construcciones e injusticias, arranca el título. El éxito judicial del falso síndrome de alienación parental. Porque realmente es increíble, como todo el mundo lo entiende, menos el Poder Judicial. Al Poder Judicial es totalmente, ¿cómo decirlo? Les resulta fácil y sencillo resolver un problema súper complejo, como es el abuso sexual en la infancia, con esta explicación. Bueno, no, en realidad no hubo, solamente hay una madre totalmente loca, que además sigue una línea, digamos, retomando un poco lo que decía María Elena, sigue una línea de colocar a la mujer y a los niños en el peor de los lugares, o en el último de los lugares, ¿no? Donde son considerados casi, digamos, como no parte de esta sociedad, ¿no? Acá lo único que importa es el adulto céntrico y el hombre, no la mujer.
Entonces, en esa de profesionales, de organizaciones, que les queda cómodo este tipo de explicación. Y esto se va como ampliando. Y esto también favorece el otro gran tema, que es la invisibilización del abuso sexual en las infancias, ¿no? Sigue esa misma línea. En realidad, lo que buscan es que no se vea, que nadie se entere, que quede oculto como durante muchos años. Siguen, digamos, fieles a la dinámica del proceso del abuso, que tiene que ver con justamente con el secreto, ¿no? Mantener ese secreto es lo que permite que el abuso continúe en el tiempo. Y esto va en esa misma línea, la línea del secreto y de la invisibilización, de la cual el lenguaje tampoco es ajeno, digamos. La forma que tenemos de nombrar este delito también tiene que ver con la invisibilización, porque durante años hemos hablado del abuso sexual infantil, ¿no? Hablábamos siempre del abuso sexual infantil. Ahora yo pregunto, ¿qué tiene de infantil el abuso? Si sabemos que infantil es un adjetivo calificativo, inclusive lo pone en un nivel inferior, porque algo infantil es algo de niños, algo de chicos, que no tiene mucha importancia. Entonces, eso también tiene que ver con el camino de la invisibilización. Incluso ahora, últimamente, bueno, ya hemos tratado de ir imponiendo esto de que no es abuso sexual infantil, sino que es abuso sexual en las infancias, para poder mantener bastante, introducir, bueno, y poderla mantener. Eso más o menos se logró, pero sigue esta idea. Cuando ustedes si ven alguna nota en televisión donde se destapa alguna situación de abuso, van a ver que dice, porque el niño confesó el abuso que había vivido. Hola. Marita, se ha cortado. A ver si vuelve. Bueno, tenemos unos problemas técnicos. Marita dijo que está en el lobby de un hotel en Bahía Blanca y que no tenía una buena señal. Se ha apagado y vamos a esperar si se reconecta. Hacemos una breve pausa a ver si vuelve a conectarse. A ver, vamos a escribirle. Bueno, les pido mil disculpas, pero esto Ahí es está. parte de la... Se estaba escribiendo. Sí. Bien. Bueno. Como hay poca señal, quizás uno de los participantes recomendó si por ahí, si apagas la cámara, apago la imagen. queda la imagen. Estaba pensando en eso. Para que haya más recursos disponibles. A ver si ahí me escuchan mejor. Sin imagen, ¿me escuchan? Bueno. Sí, se escucha. Bueno, sigamos entonces. Estábamos hablando justamente de la invisibilización y bueno, me tengo que invisibilizar. Qué casualidad, ¿no? Estamos dentro de la misma línea. Pero bueno, es esto, ¿no? Es siempre tratar de no ver estas cosas que pasan. Tratar de ocultarlo, tratar de taparlo. Como no les alcanzaba con el tema de los chicos mentirosos, fabuladores, que inventan todo, eso ya sabemos que así no es, porque la ciencia ya ha demostrado, han intentado decir que los chicos no tienen memoria, que los chicos no pueden recordar, que no hay memoria, que hay montones de cosas escritas mentirosas al respecto, que incluso no tienen ni noción de cómo es la cuestión evolutiva de un niño. Pero bueno,
años y años escuchando estas cosas, ¿no? Y hay gente que se dedica todo el tiempo a trabajar sobre estos temas para ayudar a esta invisibilización. Entonces, como no alcanzaba ni con el nene ni con la madre o el adulto protector, ahora nos empiezan a atacar a nosotros, a los profesionales que trabajamos en estos temas, ¿no? Entonces, ya no son las madres, ya son las madres con las psicólogas, a veces hasta con los peritos oficiales, que se ponen de acuerdo para atacar al pobre padre para que no vea a sus hijos, ¿no? Porque esto generalmente suele darse en dos tipos de abuso, en lo que es el intrafamiliar, en el incesto. Ahí está. Me habían silenciado. Sí, sí, sí. ¿Me escuchan? Te había silenciado. Sí, Marita, lo que tenés que ir redondeando para poder... Sí, ya termino. Dale. Entonces, insisto, ahora somos nosotros juntos con las madres y con toda una especie de asociación ilícita que nos dedicamos a atacar a este pobre padre que no le dejamos ver a los chicos. Y como les decía, hay dos grandes grupos. Uno son los que tienen que ver con las situaciones de incesto y el otro gran grupo tiene que ver con las organizaciones, como la iglesia, distintas iglesias, que se ponen de acuerdo en proteger a los agresores que son de su ambiente o de su entorno. Ahí también funciona este tema de las asociaciones de los psicólogos y de las víctimas y demás. Entonces estamos siendo objeto de ataques, pero ataques terribles de todo tipo, que nos están llevando a denuncias penales en los colegios, que los colegios las toman, denuncias incluso por mala praxis, bueno, de lo que se les ocurra. Cuando en realidad lo que nosotros creemos es que hay como una especie de, ahí sí que hay una especie como de organización, o sea, se están organizando estos individuos por algunos estudios de abogados que están haciendo mucho dinero con esto, los están convocando a que vengan, a que se acerquen y a que se sumen, y todos juntos están haciendo este ataque, que para mí es un tema que tenemos como que tomar claramente y modificar, porque si no nos vamos a quedar, nuestra institución, que es una institución sin fines de lucro, que hace muchos años que trabajamos, nuestro objetivo principal es la formación de psicólogos en estos temas. Ahí venimos laburando hace años, formando profesionales para que haya profesionales para trabajar estos temas. Y nos está pasando que cada vez vienen menos, porque si no quieren tomar estas temáticas, porque saben a lo que se enfrentan. Entonces cada vez hay menos profesionales que trabajen con pibes en esto. Y esto me parece que es tremendo porque ataca el espíritu, digamos, de todo esto. Bueno, hasta acá llegamos porque hay mucho ruido acá, así que te pido de nuevo muchas disculpas por esto. No, está bien, te agradecemos a vos que hayas hecho un espacio ahí a la distancia en otro lugar y en estas condiciones, así que te agradecemos la participación. Sí. Y bueno, y fuiste preparando la introducción. Muchas gracias. Para Paula de la Tantis, que continúa ahora. Paula de la Tantis es perito psicóloga, es integrante de AEVAS, que es la Organización de Altos Estudios en Violencia y Abuso Sexual. Y bueno, y como vos habías señalado, bueno, el ataque de los agresores primero fue contra los niños, contra las mujeres, luego contra las psicólogas tratantes y contra los peritos. Y Paula Latandis es un ejemplo o es una víctima porque ha atravesado diferentes situaciones de maltrato, acoso, cuestiones judiciales por el simple hecho de ejercer su profesión y defender los derechos de los niños. Y entonces Paula nos va a hablar del estrés a los profesionales, justamente por esta acción, por estos ataques que se denominan backlash, por el síndrome de burnout, el que se ven los profesionales. Y Paula. Bueno, aquí estoy. Bueno, quiero decir que participo de la institución, digamos, en el tema de asistir a los cursos de AEVAS.
que es la institución donde también se hace un posgrado, se dicta un posgrado sobre este tema de backlash, ¿no? Con respecto al backlash, digamos, a una definición con respecto a esto, es una palabra en inglés. La traducción sería latigazo. Back es espalda, látigo es lash, backlash, ¿no? Dentro de lo que nosotros podemos, digamos, dentro de nuestro contexto, la aplicación podría ser entendida como un contramovimiento, ¿no? O sea, como una reacción violenta. Entonces, la definición que se podría aproximar a lo que nosotros vivimos con respecto a esto, es que frente al proceso de visibilización, digamos, del abuso sexual y del maltrato infanto-juvenil, surge esta reacción. Voy a hablar de las profesionales, también puede haber algún profesional, pero en general somos todas mujeres, no es casualidad, ¿no es cierto?, las que padecemos estos ataques, ¿no? Y contra estas profesionales que trabajamos en la protección, en la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, evaluando o brindando estrategias, digamos, en los tratamientos acordes a cada situación y a la gravedad de la problemática, ¿no? Esto, como bien decía Marita, comenzó hace 20 años atrás, pero ahora hay un rebrote intenso y preocupante. ¿Por qué es preocupante esto? Porque principalmente se debilita la función protectora del adulto responsable, ¿no es cierto? Del adulto que escuchó a las víctimas o que escuchó a la víctima y que la protege. Puede ser, digamos, una de las consecuencias más graves, ¿no? ¿Por qué? Porque afectan al menor o a la menor, ¿no es cierto? Es una clara violación frente al artículo 19 que hablaba María Elena, ¿no? Del artículo 19, en el punto 2, habla que atacar, digamos, a quienes cuidan del niño es una violación, porque de la protección del mismo. Se ataca a quienes cuidan de él, puede ser la familia nuclear, la familia empleada, y en este contexto entenderse los profesionales, ¿no? Entonces es así que se desplazan las conductas violentas ejercidas en el seno familiar, en el seno intrafamiliar, hacia las profesionales que trabajamos en estos casos, ¿no? O sea, se ataca de esta manera a la víctima primaria también, ¿no? Se sigue atacando a la víctima primaria y se convierte a los profesionales en víctimas secundarias, ¿no? Con respecto a lo que estaba hablando Marita, digamos, las conductas violentas, los ataques o el backlash no solo se da en el ámbito administrativo o jurídico, sino también se da en el ámbito de la vida cotidiana, en amenazas, acoso, hostigamiento. Esto también se hace con el fin de generar descrédito en lo que es el ejercicio de nuestra profesión en la comunidad. Uno de los objetivos que tienen. Son estrategias que podemos decir que son estandarizadas y muchas veces se hacen en el mundo virtual. Hoy por hoy hay un vacío legal en referencia a esto y bueno, es campo propicio para que estas cuestiones prosperen. Frente a lo que hablamos de las consecuencias, una de las consecuencias es el burnout, ¿no? El burnout se empezó a estudiar a partir de la década del 70 con respecto al malestar que tenían docentes y personas que asistían cuidando a otros que necesitaban de su atención. Se empezó a estudiar esto y en 1981 las psicólogas Cristina Maslach y Jackson definen a este síndrome de burnout, ¿no? El síndrome abarca una cantidad una variada sintomatología. Lo importante es entender, ¿no? Es lo que dice Cristina Maslach, que se diferencia, digamos, del estrés, de un estrés común. Porque, ¿qué tiene el burnout? ¿No? Ellas dos distinguen 3 características, ¿no? El agotamiento emocional, la despersonalización y la baja realización en la tarea.
hacen un inventario que es utilizado, que se llama MDI, inventario de Maslach, sobre el burnout, y digamos, en este inventario hay una serie de ítems, que son 22 ítems, donde se estudian estas 3 variables. La primera variable, que sería el agotamiento emocional, es la sensación de fatiga psíquica y física, ¿no es cierto? Un agotamiento emocional, el estar exhaustos. Luego, hay otra de las variables que habla de la despersonalización, que es esta tiene que ver con las relaciones, ¿no? Con las relaciones con colegas y las relaciones con las personas que se beneficiarían con los servicios de la profesional o del profesional, ¿no? Hay una cierta indiferencia emocional. Ella nombra la palabra cinismo, ¿no? Como esta sensación de estar despersonalizado, ¿no? Esta carencia de empatía en esta situación, ¿no es cierto? Y luego habla de la baja realización en la tarea. Esto implica una baja estima profesional, autorreproches, etc. ¿En qué se diferencia esto de un estrés? De un estrés común, que bueno, los dos podrían implicar estar exhaustos, agotamiento, pero lo que diferencia al burnout del estrés es esta sensación de despersonalización y la baja realización en la tarea. ¿Qué implica todo esto? A ver, implica todas estas acciones que no voy a describir son realmente angustiantes, ¿no? Implica un avasallamiento subjetivo del profesional. Y no tenemos que olvidarnos que afecta a la víctima, que la principal afectada es la víctima, ¿está? Entonces, volviendo al tema de la sintomatología, es muy delicado y creo que hay que prestarle atención a esto, porque genera en el profesional una diversa cantidad de síntomas. Vamos a hablar en el plano físico, trastornos gastrointestinales, trastornos, también puede llegar a ser una afección psicosomática, puede llegar a convertirse en una afección psicosomática. En el plano intelectual, no olvidemos que en este proceso la profesional o el profesional está en un estado de alerta que genera ansiedad generalizada muchas veces. Esto produce dificultades en la memoria, a veces puede hablar y olvidarse de lo que estaba hablando, digamos, y seguir el hilo de la conversación por dificultades en la concentración y en la atención. También tiene sus consecuencias en el plano conductual, puede haber más consumo de café, más consumo de alimentos. También en el plano conductual las relaciones familiares se afectan con esto las familias sufren, está hablando, y además las relaciones de pareja, ¿no? Y muchas veces esto genera una retracción social. Por el otro lado, también esto tiene consecuencias en lo que sería el plano emocional, ¿no? La baja autoestima, esto que hablamos del arrasamiento subjetivo. Esto se expresa con irritabilidad, a veces ciertas sensaciones de agresividad, ¿no? Ciertas respuestas de agresividad frente a algunas situaciones que no, llanto sin motivo aparente, frente a situaciones que tienen que ver con lo cotidiano. Entonces, digamos, creo que es importante empezar a pensar esto en el riesgo psíquico, físico y profesional que tiene este trabajo. Hacemos un trabajo de riesgo que debe ser valorado como tal, y debe ser considerado como tal, y debe ser protegido como tal. También desde lo que implica el tema de licencias en el trabajo, si se trabaja de manera autónoma, bueno, poder tener otro tipo de cuestiones que después es amplio poder hablar, ¿no? Pero poder tener esta protección, por lo pronto. Claro, Paula, porque el ataque es realmente feroz, ¿no? En lo concreto. Una colega, Daría Boscato, sufrió como un escrache con pancartas, con estos
En la presentación de un libro. Una presentación de un libro con pasacalles, diciendo que era una mala profesional. Creo que incluso había una página, o sea, porque, como señaló Marita, se están organizando, o sea, el backlash, el contraataque de lo que es gente que tiene recursos y dinero y se organiza, y organiza campañas. Incluso creo que hay páginas de Facebook sobre malas profesionales, creo que vos sos una estrella invitada. Sí. A estas páginas como malas profesionales que separan a los niños de sus padres, le impiden su derecho, no invocan su derecho a hacer lo que quieran con sus hijos. Pero hay persecuciones, acosos, presentarse en los lugares. No creo que muchas de estas cosas te han sucedido. O sea, no, sí, no amenazas, no presentarse teórica, en... Y esto es crónico, cuanto más grave es cuando se perpetúa en el tiempo, ¿no? Hay diferentes tipos de ataques que son realmente graves, muy graves, por eso hay que darles relevancia. Al principio la respuesta puede ser esto de dejar, ya se le va a pasar, ¿no? Y esto no pasa, y cuanto antes se puede cortar es mejor porque incide la salud, ¿está? Evidentemente sí hay estrategias estandarizadas de cómo hacer, de cómo ingresar, de cómo discursos con injurias, con calumnias, ¿no es cierto?, en estas exposiciones de carteles o en el mundo mediático, ¿no? Totalmente mendaces, ¿no? Pero bueno, la estrategia es tratar de generar, digamos, en el colectivo, paralización, ¿no? Esto es otra de las estrategias que, por eso son estrategias estandarizadas, ¿no? Tratar porque genera paralización esto, ¿no? Por eso yo creo ahora va a hablar Carlos sobre las estrategias. En AEVA se da un curso de posgrado, digamos, como para poder prevenir y como para poder abordar algunas de las cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con el backlash. Y en referencia a estas situaciones que estamos hablando, creo que lo más indicado es denunciar. O sea, sin justicia no hay reparación. Esto mismo que le decimos a las víctimas es lo que tenemos que hacer nosotras. Solicitar medidas de protección me parece fundamental. Contactarse con otros que estén pasando lo mismo, ¿no? Continuar el entrenamiento permanente, siempre en nuestra profesión. Y bueno, también hay proyectos de ley en referencia a la protección de profesionales, ¿no? Me parece importante visibilizar esto porque es muy grave, genera daños y en el colectivo y sobre todo, a ver, en todo el mundo y va apuntado a las víctimas, ¿no? Sí. Entonces, eso me parece como conclusión, cuidar a los cuidadores, como habla, bueno, el libro de Vita Escardó, ¿no? Sí. Tener en cuenta nuestros cuidados también para poder seguir trabajando. Los que cuidan. Y para eso es fundamental el trabajo en red, la formación, la capacitación, por eso la importancia de los cursos que brindan Salud Activa, AEVA. Sí. Bien, y te agradecemos. Bueno. Paula, que hayas todos tus aportes, comentarios. Y ahora es el turno, el momento del doctor Carlos Rosanqui, ex juez de la Cámara Federal, creo que número 1 de La Plata. Es el autor de la ley de la Cámara Gesell, que se conoce como la ley Rosanqui. Es el director de AEVAS, de Altos Estudios en Violencia y Abuso Sexual, es docente de diversas universidades, es un militante de los derechos humanos, de la defensa de la niñez, y
Y bueno, y como vieron, todo el desarrollo estuvo encadenado. María Elena nos habló de los derechos de los niños, Marita nos habló de la reacción de los maltratadores, abusadores, frente a la defensa de los niños, atacando, diciendo que los niños mienten, que la madre le cierran la cabeza, que ahí pusieron el link de Aevas, Matielo, que también es de la organización, que no la presentamos, pero también es del equipo, es de los fundadores, así que por ahí de todos los que... Marita también, si querés poner de salud activa el link para conectarse, es importante la capacitación y la formación en estos temas, como señalaba Paula y señalaron todos, es fundamental la visibilización y sensibilización en la temática para saber con qué trabajamos y para pensar, justamente Carlos va a hablar de estrategias a los profesionales frente a los efectos del backlash. Carlos, te escuchamos. Un lujo tu presencia, Carlos. Te agradecemos que hayas hecho un espacio porque no tiene muchos momentos libres y que sé que estuvo un par de semanas tratando de acomodar horarios y para poder estar presente, porque no sé si coincide con un curso de Rosario, en la Universidad de Rosario, o demás actividades que tiene, así que te agradecemos, Carlos. ¿Estás por ahí? No, gracias a vos, Carlos, y bueno, Marcelo y la asociación, porque ahí es muy importante generar estos espacios, sobre todo con intercambio, no solo con que cada uno de nosotros diga lo que piensa, sino además que quede un espacio para intercambio. Yo escuchaba todo lo que se decía y escuchaba cuando María Elena hacía alusión al neoliberalismo, ¿no? Que es algo que hay que dejar planteado porque yo quiero recordar una secuencia que explicaba Marita y que vos recién también hablabas, Carlos, que es en los últimos 20 o 30 años hubo avances muy importantes en el análisis, en el conocimiento de lo que es el fenómeno. Afortunadamente, pues son avances que nos permitieron tener una visión muy, muy completa de lo que es el fenómeno. Yo coincido que puede ser un poco complejo, pero en realidad no, una vez que uno conoce las características y las principales consecuencias, después las dificultades pasan por otro lado, no por el conocimiento de cómo se efectúan los abusos, sino fundamentalmente con qué es lo que pasa después. Yo creo que un poco lo que tendríamos que encarar hoy es eso, es qué pasa después que se conoce un abuso, qué pasa después que hay una noticia de un posible abuso, porque ahí viene el desastre. Ahí viene una puesta a prueba de todo el sistema, tanto a nivel individual como colectivo, institucional. Es muy triste a veces ver la falta de reacción adecuada de parte de las instituciones en las cuales se puede tomar conocimiento de un abuso. En general estamos hablando de instituciones educativas, no que se produzca el abuso en la institución, que también es frecuente, pero me refiero fundamentalmente en los abusos intrafamiliares, que son la mayor parte de abusos en las infancias en el mundo, y que en general ese develamiento se produce, en muchos casos se produce en los propios colegios, en las instituciones educativas, en otros casos en instituciones de salud, pero es muy frecuente que no haya una preparación en aquellas instituciones en las cuales se produce el develamiento para actuar adecuadamente. Y esto lo hemos visto en muchos casos, hemos visto las consecuencias dramáticas que ha habido en algunas instituciones educativas, caso Mar del Plata, ustedes recuerdan el instituto, no me acuerdo ahora el nombre, pero hubo 2 instituciones en las cuales se produjeron numerosos casos de abuso y lamentablemente tuvieron un final realmente trágico, y también lo que ha sucedido en Mar del Plata es un ejemplo muy importante de lo que estamos conversando, porque finalmente
y con una defensa brutal que han hecho de los abusadores, y que es un ejemplo de manual de lo que estamos conversando. Es decir, termina en impunidad porque la institución misma no ha podido dar una respuesta adecuada, se atacó en aquel caso a los padres y terminó con un fallo en el cual no solo se absolvía al imputado, sino que además se le atribuía al grupo de madres y padres haber vivido una especie de psicosis colectiva, de histeria colectiva, una cosa realmente que, y mucho más para ustedes, ¿no?, que están en el ámbito de la psicología, que duele muchísimo tener que aceptar que pueda pasar eso en un tribunal, porque esto fue decidido por un tribunal. Lo traigo como ejemplo, no lo pensaba mencionar, pero bueno, lo asocié con lo que significa en las instituciones el develamiento de un posible abuso. Porque a partir de ese momento, insisto, se pone a prueba todo el sistema y en general no hay, primero que no hay una preparación adecuada, que es una de las estrategias importantes, es generar un conocimiento en esas instituciones como para dar respuesta adecuada desde el primer momento. Pero en segundo lugar, porque quienes agreden, ¿quiénes son los que agreden? Hablaba Marita, hablaba Carlos de que esos avances han tenido una reacción. Esa reacción es la que hay en todo el mundo frente a avances sociales, siempre hay reacción. La palabra reaccionario proviene de ahí. Y esos reaccionarios son los que, en este caso, desde el derecho, protegen, encubren y se asocian a los abusadores, porque, como decía Marita, es un gran negocio, y desde ahí elaboran estrategias de ataque a las mamás, como se decía, primero a los niños, por supuesto, a lo largo de la historia, luego a las mamás, y ahora a los profesionales que intentan colaborar, proteger y contener a esas niñas y niños. Y esos ataques, en lugar de proyectarse como una defensa legal, legítima, en nuestro derecho, lo que hacen es una defensa destructiva. Es decir, se busca defender al acusado de abuso destruyendo a la psicóloga, a la mamá, a la niña, a la maestra, a la enfermera, al médico, al fiscal, al policía o al juez. O sea, a cualquier funcionario que de buena fe quiera hacer su trabajo de contención y la protección que la ley le obliga, va a ser atacado, y va a ser atacado, insisto, no con la estrategia legal permitida, que es la defensa que todos merecen, por supuesto, en nuestro país, sino con una defensa destructiva. Y esto es lo que hasta ahora no ha sido receptado en las facultades de Derecho de nuestro país. Es decir, en la Facultad de Derecho, primero que ni siquiera se da en la carrera de grado el tema del abuso sexual en las infancias, número uno. En segundo lugar, porque tampoco se da en carrera de grado, lo cual es lógico, pues si no se trabaja el tema de las infancias en cuanto a abuso sexual, mucho menos en cómo responder adecuadamente. Entonces, en la práctica, se produce que solo van a encontrar una asistencia adecuada las mamás o las niñas víctimas o niños de parte de abogados, lo van a encontrar en abogados que se han especializado por su propia iniciativa, no porque la carrera le haya brindado las herramientas necesarias. Y esto no es una cuestión menor, no se suele hablar de eso. Vinculado a lo que decía María Elena sobre el neoliberalismo, esto es algo que también quiero dejar planteado, porque yo por lo menos noto que estamos viviendo un momento muy delicado en ese sentido de retroceso en materia de derechos humanos, que no es solo en materia de ataque a madres o a profesionales o a niñas, sino que es un retroceso en general respecto de derechos humanos, y esto se puede ver en nuestro país, lamentablemente. En estos días hemos tenido una triste experiencia de 4 años de claro retroceso en materia de derechos humanos, y esto es proporcional, es decir, el retroceso de 4 años no se recupera en 4 años. A tal punto de que hoy mismo se está hablando de la posibilidad, por ejemplo, y no se piense que no tiene relación porque la tiene, se está hablando con toda naturalidad de la posibilidad de que deje de haber una indemnización por despido, por ejemplo. Entonces, ciertas manifestaciones respecto de retrocesos en materia de derechos, que en otro momento hubieran sido inaceptables y no hubieran sido planteadas, hoy son naturalizadas.
Eso llévenlo al terreno de los derechos de los niños y volvemos a lo que comentaba María Elena, y me estoy refiriendo en la cuestión vinculada al patronato, porque efectivamente, como dijo María Elena, el patronato fue reemplazado por no solo la ley 26.061, sino que venía de la Convención sobre Derechos del Niño, que está mostrando un paradigma distinto, es decir, ya no es la doctrina de la situación irregular, que era la característica jurídica de cómo se veía a los niños, y se pasa, a raíz de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, se pasa a la doctrina de la protección integral. Es decir, un cambio de paradigma absoluto, un cambio completo de modelo, que lamentablemente al día de hoy no ha bajado, es decir, no ha llegado al abogado, no ha llegado en las facultades a que esto se desarrolle en la temática de derechos del niño, no ha llegado a muchos colegios de psicólogos, porque fíjense que antes se hacía mención a colegios de psicólogos y la Argentina, país muy amplio, tiene distintos colegios donde están afiliados los psicólogos del país, con distintas regulaciones, pero ahí es posible ver cómo hay colegios que son respetuosos de este modelo nuevo, de este paradigma nuevo, y en ese sentido entonces van a contener adecuadamente a sus psicólogos que están integrados al sistema y van a evitar los ataques que, insisto, son la estrategia principal actualmente de los abusadores y de sus abogados, que eso es mediante denuncias, es como se mencionaba antes, mencionaba Marita, es decir, denuncias cotidianas contra las psicólogas, que en lugar de ser rechazadas como corresponde, hay colegios de nuestro país que les hacen lugar y comienzan una larga etapa de investigación, etcétera, que necesariamente va a afectar a la psicóloga, pero fundamentalmente va a afectar a la niña, porque eso se va a traducir tanto en los juzgados civiles como en los juzgados penales en decisiones que van en sintonía, y esto yo lo quiero dejar planteado, muchas de las peores decisiones judiciales van en sintonía con el modelo anterior, es decir, con aquel patronato misógino, patriarcal, masculino y violento, que fue a lo largo de los siglos, que en teoría se modifica a partir de la Convención y de las leyes de nuestro país, la 26.061 fundamentalmente, pero que no se llega en ese cambio al aquí y ahora, es decir, ese cambio en principio y por ahora es teórico, salvo en aquellos juzgados de familia o penales, que los hay, pero que son pocos, que están llevados adelante por jueces, juezas, fiscalas y fiscales que sí tienen no solo una formación adecuada en materia de visión sobre los derechos humanos, sino que no vacilan en aplicarlo correctamente. Pero no es la mayoría, este es el problema fundamental. Tenemos ejemplos, no sé, Graciela Joffre, Marcelo Giacoya, es decir, hay juezas y jueces que tienen una vocación extraordinaria, pero lamentablemente son minorías. El resto, y ahí yo no sé cómo voy de tiempo, yo me puse acá, bueno, me quedan 4 minutos, Carlos, según mi cálculo, que lo estoy cronometrando. No, pero vinculado a esto y a lo que decía Paula sobre las estrategias, cuando uno ve que se intenta, como siempre, atacar a las profesionales mediante esa fórmula tan sencilla que es, no solo la mamá le lavó el cerebro a su niña o niño para que creyera que fue abusado, que es un falso SAP, sino que además la psicóloga colabora con todo esto porque, por ejemplo, atiende a la nena sin el consentimiento del padre. Ahora, hay colegios en nuestro país, doy el ejemplo triste, trágico y dramático del Colegio de Psicólogos de Rosario, recién ahora está cambiando la comisión directiva, pero hasta hace poco llevaban adelante los procesos por este tipo de denuncias, exigiendo y sancionando psicólogas por no haber pedido consentimiento a quien está denunciado e imputado penalmente por abuso sexual de su propia hija. Y entonces algunos colegios, en este caso el de Rosario, no tuvo ninguna dificultad en darle trámite, por ejemplo, pero además
en sancionar por no haber pedido consentimiento. Esto lo planteo específicamente porque ustedes tienen que pensar que estamos en un verdadero, no me quiero meter en palabras que son de la psicología, pero es delirante pensar que una persona que atiende la salud, como es la psicóloga, va a dejar de atender a una niña o niño que posiblemente ha sido abusada, porque su padre no le da consentimiento, cuando el padre es el imputado. No sé si está claro lo que quiero decir. Acá hay una falla institucional muy grande, y con eso voy terminando, que tiene que ver con que las propias instituciones creadas para dar contención a estas situaciones, que tienen que acompañar los procesos de denuncia de posibles abusos o maltratos, y en lugar de eso acompañan las estrategias destructivas. Esto es fundamental porque tiene que ver también con algo que se mencionaba antes acerca de la perspectiva de género. Creo que María Elena hablaba de eso. Y yo dejo planteado sobre esto una cuestión que a veces es antipática, pero la realidad es que la perspectiva de género no se puede establecer por decreto o por una ley. Nosotros no podemos obligar a una jueza o jueza que tenga una perspectiva de género, porque no la va a tener en su vida. Quien no la tiene no la va a adquirir porque la ley se lo obligue. En todo caso, lo que la ley, cuando habla de perspectiva de género, la ley lo que tiene que hacer es establecer sistemas de selección que garanticen que aquellos funcionarios que van a ser jueces, juezas, fiscales, o cualquier otra actividad pública, puedan ser elegidos en función de esa mirada de género. Porque es obvio que si no la tiene, nunca sus resoluciones van a ser acorde al paradigma actual, que es nada menos que de protección de los derechos de los niños. Por razones de tiempo yo dejo ahí, por supuesto que entiendo que queda tiempo como para intercambiar, y de mi parte por lo menos dispuesto a cualquier tipo de duda que pueda surgir. Gracias. Muchas gracias, Carlos. El tema, Carlos, es que todos los avances, los derechos, tienen décadas, y el patriarcado tiene milenios. Por eso es lo que cuesta el cambio. Porque, no sé, otro juez decía, hacer una ley es más o menos simple. O sea, se reúnen un grupo, un número de legisladores, se vota, se trabaja y ya está. El tema es como que eso baje a la población general, al empleado de escritorio, al de atención al público. Y eso es lo que falta. Por eso la importancia de visibilizar el tema, la problemática, para poder abordarla y dar herramientas de trabajo. O sea, la importancia del trabajo en red, de la capacitación y de la visibilización. Y yo bueno, empezaríamos la ronda de preguntas. Los que quieran preguntar, levantan la mano, y empiezo yo levantando la mano y preguntando cómo ven, y bueno, aprovecho, bueno, las consecuencias de todo lo que estamos hablando en el marco de la pandemia, en que por ahí los chicos a veces quedaron restringidos con los familiares que son los principales abusadores, ¿no? O sea, como que, ¿cómo ven los efectos de la pandemia en el tema de la restricción, la salida, el encierro, en el primer momento, en el momento inicial? ¿Piensa que hubo un aumento de casos, de dificultades de denuncia, o es un presupuesto? No, yo, Carlos, en mi opinión, no creo que la pandemia haya aumentado el número de casos, sobre todo porque el nivel de asimetría que hay en el abuso, el nivel de poder que ejerce el abusador, no se modifica con el encierro, porque en realidad, en lo cotidiano y sin pandemia, el abusador igual encierra a su víctima. Claro. De hecho, la lleva al colegio, la trae, no la deja tener visitas ni visitar compañeritos,
hasta cierta edad, y esto, en todo caso, la pandemia lo que hizo es agudizar ciertas situaciones que por supuesto se vuelven más incómodas, como es la posibilidad de denunciar, por ejemplo, y sí, seguro aumenta determinados riesgos, pero no que aumenten los casos en sí. El abusador abusa siempre, el abusador tiene, en el caso del intrafamiliar, que es la mayoría, tiene entre 4 paredes el poder absoluto y lo seguirá teniendo, con o sin pandemia. Insisto, la pandemia agudiza determinadas situaciones que pueden tornarse más dramáticas, pero no en un aumento aritmético de los casos, sino en todo caso, insisto, agudiza el dramatismo, pero vuelve a ser un llamado de atención, porque yo quiero otra vez dejar planteado, estamos en un momento de retroceso de derechos en todos los ámbitos, y en este caso en particular, nada menos que de parte del Poder Judicial, porque esas estrategias de agresión que tienen los abusadores y sus abogados logran un éxito casi rotundo en las profesionales que hoy, cierto lugar del país, caso provincia de Santa Fe, es casi imposible encontrar una psicóloga que acepte atender casos de abuso de niñas. O sea, fíjense hasta dónde llega esto. Y esto es una obligación y es un llamado teléfono para FEPRA que se ponga las pilas a ver cómo se encara este tema, ¿no? Paula lo había señalado, ¿no? Como que hay cada vez menos gente dispuesta a asumir por las consecuencias o los riesgos. Y todo lo que estabas diciendo vos entra en el concepto de backlash, porque lo que hubo en los últimos años fue un gran avance en derechos, en las cuestiones de género, el matrimonio igualitario, en la salud reproductiva, y todo ese avance, bueno, es como la resistencia del psicoanálisis, ¿no? Es que ellos que fueron derrotados se reagrupan y vienen en contraataque. Sí, María Elena, querías... Sí, complementando un poco lo que señalaba Carlos, yo creo que la pandemia generó un proceso demoledor en muchos aspectos, demoledor en cuanto al tema de la ruptura de muchos lazos, ¿no? En todo lo que es el espectro o el movimiento de ampliación de derechos, nosotros tuvimos en la calle, en la movilización, un lugar de privilegio, un lugar muy importante. Yo creo que la ley de aborto legal no hubiera sido posible sin las miles y miles de jovencitas secundarias y terciarias impresionándonos con ese despliegue, y me parece que la imposibilidad de la conexión de las redes reales, digamos, de las reuniones en las escuelas, en los barrios, nos privó de una estrategia muy importante. Mientras que para los sectores del poder, en los cuales incluyo objetivamente a PADEYE y a todos estos grupos de padres asociados que niegan, los incluyo en ese grupo de poder de la élite, que es negacionista también, son los mismos que niegan las atrocidades de la dictadura militar o que niegan que haya 30.000 detenidos desaparecidos. Puede haber diferencias, puede haber algunos, pero en general es la misma mentalidad, ¿no? Es esa mentalidad ordenadora, disciplinatoria, digamos, o disciplinante, no sé si el término es exacto. Yo también, hablando en territorio del mundo, sí, ¿no es cierto? Así que me parece que, pero tiene que ver con un retroceso más general que son las oleadas neoliberales en el mundo, antiderechos, antiderechos en Europa. La verdad que la resistencia nuestra es muy fuerte, es muy valiosa, y tiene que ver con estas acciones de la ABBA, de la ABA, de la PDH, de la organización que ustedes están describiendo en este momento, ¿no? Eso quería completar. Bien, Ezequiel Domínguez considera que el abuso se invisibilizó más en la pandemia, y tiene que ver con lo que decía María Elena, porque al cerrarse las escuelas eran un importante cambio, las maestras eran un importante
lugar de detección de las víctimas, porque veían al chico que cambiaba la conducta, que en el recreo se quedaba en un rincón, que en gimnasia no quería hasta sacarte la camiseta, la remera, porque tenía marcas de golpes, y en ese sentido, o sea, pero como dice Carlos, los casos son los mismos, lo que pasa es que por ahí se ven más o menos, pero que sí, la metodología no cambió de captación, de maltrato, es la misma, se vea o no se vea. Acá le da el panorama preciso para que pueda seguir con la situación de abuso y acoso. También pasa con la violencia de género. En ese caso creo que la pandemia lo que hizo no es que hay más casos de violencia, sino que creo que hasta han empeorado por esta cuestión del encierro. Le da toda la situación, todo el espacio posible para poder hacer lo que quiera, porque creo que es la parte de cualquier abusador y acosador es el tema del secreto, de aislar, del callar, y creo que es el panorama perfecto para que lo pueda hacer con mayor sadismo, con mayor violencia, con lo que quiera, ¿no? Creo que apuntamos más a eso. Sí, sin duda, simplemente le va cerrando los caminos a la víctima. Absolutamente de acuerdo. Sí. Se lo dificulta un poquito más, pero va a ser... cuando uno pone una reja en la ventana, no que no te van a entrar, le complicás un poquito y van a venir con un cricket y lo van a abrir igual. Carlos, igual yo quería aclarar una cosita. ¿Quién? Perdón, Marilena. Sí, Marita. Una pequeña cosita. Me parece que también trajo una ventaja el encierro, que es la posibilidad de denunciar vía virtual. Entonces hubo mucho más denuncias a nivel, digamos, por mail. Por WhatsApp te toma una denuncia. Por WhatsApp, exacto. Y justamente hoy a la mañana, que estuve acá, estando acá en Bahía Blanca, en la fiscalía, ellos me comentaron que tuvieron mayor cantidad de denuncias en esta época, porque como era virtual, entraban en cantidad las denuncias. O sea que todas estas cosas siempre tienen algo malo y algo bueno que también deja. Su juicio y contra. Así es. Porque muchas veces uno iba a hacer la denuncia y no te la tomaban por diversos factores. Por ahí había una reticencia a veces a tomar la denuncia, más en los pueblos chicos, que eran todos conocidos, pero es un buen hombre, que es un trabajador. Y bueno, y la pandemia facilitó, como al poder trasladarse la gente, toda la presencialidad, se facilitó todo lo comunicacional, virtual, y ahora es listo, uno tiene que googlea cuál es la fiscalía más cercana, tiene el número, le manda un WhatsApp y ya se pone en marcha un mecanismo. Teóricamente se pone en marcha todo, pero bueno, en las mejores condiciones, se supone, en condiciones ideales. Acá Andrea Tineman pregunta por qué la Facultad de Psicología siguen sin hablar de abuso, incluso se siguen enseñando textos y clases clínicos sin estas perspectivas de las que vienen hablando los panelistas. No podemos responder eso, pero sí estamos militando, trabajando y haciendo fuerza para que sí, es lo que dice María Elena, trabajando en los derechos de los niños, en la problemática del abuso, la visibilización, y sí, hay que incluir. Y en educación a veces hay cierta resistencia, o en algunos sectores de la educación. ¿No? Pasó con la ley de salud reproductiva o con la enseñanza de la sexualidad de los niños. En la Facultad de Psicología, en la Facultad de Psicología hubo impugnada una lista que trató de modificar justamente toda la línea, digamos, más conservadora, que a mi entender, yo soy docente, en realidad no soy psicóloga, pero hay un retraso muy grande en la Facultad de Psicología, salvo algunas cátedras, por supuesto, que son espectaculares, pero es muy evidente en el tema de infancia y de género, es muy evidente. Hay cátedras de género. Perdón, Carlos. No, quería aportar que hace más de 20 años nosotros dábamos el posgrado en la Facultad de Psicología en Buenos Aires, en Cava, con Alicia Ganduglia.
que debe haber sido el primer curso de posgrado que se dio sobre esta temática específica, y pasaron 20 años y la facultad no da a lo largo de la carrera, estoy hablando en este caso no solo Buenos Aires, en todos lados, y evidentemente, como vos decís, tiene que haber razones profundas como para que algo tan evidente que es la necesidad de que se estudie a lo largo de la carrera, porque no es lo mismo la psicóloga que se preocupa por formarse después de recibirse que quien desde primer año de la facultad va familiarizándose no solo con la temática del abuso en las infancias, sino sobre todo cómo armarse para primero no ser atacada y segundo para que si es atacada pueda reaccionar adecuadamente y preservarse de lo que explicaba Paula, de lo que es el burnout, etc. Ahora, si pasan los años y no se incorporan en las carreras de grado, hay razones muy profundas, tanto en psicología como en abogacía. Y tal vez una de las dificultades grandes de esta temática, insisto, que no es la teoría, están los libros, por 1.000 pesos compramos los libros y están, sino que tiene más que ver con problemas institucionales que frenan a esas dirigentes, a esos dirigentes institucionales, como para incorporar esto que parece bastante obvio, ¿no, Carlos? Bien. El tema es que por ahí hay materias específicas que hablan de género, de maltrato, pero en la transversalidad de la carrera no está incorporada la temática. Rogeria Piccoli te pregunta a vos, Carlos, ¿por qué considerás que la perspectiva de género no puede ser impuesta por mecanismos legales? Creo que no se entendió bien la... Creo que se explicó, pero lo volvés. No, o sea, vos dijiste no, que claro, no se puede con todo poner gusto. por ley. Es materialmente imposible, porque Exacto. Es como decir, bueno, usted tiene que creer en Dios porque es una obligación legal. Claro, imposible. Bueno, por ley todos somos buenos, simpáticos y amables. Listo. Decreto de urgencia, no me acuerdo. Claro, no, yo lo que quería señalar... de todos felices. Lo que quería señalar... Usted hablaba de jueces, por eso la pregunta. Un juez no puede estar tiene que estar decidiendo y juzgando según la ley. Por eso pregunto si no hay una ley que impone la perspectiva de género a un juez. Pero, Rogeria, la Convención sobre Derechos del Niño, que está en la Argentina, en la Constitución Nacional, por supuesto que le impone al juez que sus fallos sean acordes a la perspectiva de género. Yo lo que decía es que no podemos obligar al juez a que tenga esa perspectiva. Lo podemos obligar a que aplique una ley, y aún así, su propia subjetividad va a hacer que interprete las normas y las pruebas de cada uno de los casos de acuerdo a su ideología. Y yo lo que quise decir es que si ese juez tiene una ideología patriarcal, misógina, machista y masculina, como pasa en la mayoría de los casos de la República Argentina, sus fallos van a ser acorde a eso, aunque la ley diga otra cosa. Esto es lo que yo quise decir. Pero yo te había señalado, Rogeria, en otros encuentros que hemos tenido, que la Convención de los Derechos del Niño tiene rango constitucional, o sea que está en el tope de la jerarquía jurídica, está en el rango máximo. Y de ahí para abajo, o sea, todos tienen que responder. Después está una frase mía, perdón Carlos, es que cada juzgado es un feudo. Una frase que yo reitero, porque la ley es genérica, es para todos, pero después está la perspectiva personal del juez, que le va a dar su toque personal, su sello, y a veces y algunos, esto es sabido, porque algunos saben dónde radicar las denuncias. Un abusador no lo va a ubicar en el juego de paz de Jouffret. No, buscan radicarlas en juzgados afines, o sea, hay jueces que son como más patriarcales y jueces que son juzgados o sectores. Eso forma parte de la realidad. Claro, pero Carlos, esos jueces y juezas tienen como cómplices
a otros jueces y a gente que trabaja en la selección de jueces. Claro. Tenemos casos emblemáticos. En la Casación de Buenos Aires estuvieron 20 años haciendo desastres, 2 jueces tremendos, criminales, Piombo y Sal Yargués, famosos por sus fallos brutales en materia de abuso, y esa gente estuvo 20 años dictando sentencias o revisando sentencias en la Casación de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, en Loma de Zamora, muchos de ustedes conocerán el caso de Andrea Karina Vázquez, por ejemplo. El caso de Andrea Karina Vázquez, donde los jueces que intervinieron durante años persiguiendo a los hijos de Andrea Karina Vázquez y a ella misma, que en su momento se encadenó a un juzgado, siguen hoy absolutamente impunes. Están denunciados en cantidad de oportunidades, pero siguen impunes porque hay todo un sistema que los está protegiendo. Entonces, ahí por eso yo estaba poniendo el foco en la necesidad de modificar los sistemas de selección para que no sea una cuestión solamente formal, sino que y acá tenemos un solo inconveniente, lo dejo planteado por razones de tiempo, que es que si las personas que tienen que trabajar en la selección de aquellos jueces y juezas que van a impartir justicia, a su vez, al estar atravesados por esa visión patriarcal, si reproducen ese modelo, vamos a seguir teniendo los mismos jueces de siempre. Así que en buena hora, si algún día podemos democratizar la justicia, Carlos. Sí. Ezequiel Domínguez dice que la Kennedy cursa con Marcelo de la Mora en la materia jurídica. María Elena, Marcelo te manda saludos, que ha trabajado con vos, María Elena, y que trabaja en esos temas, porque como dije antes, hay cátedras, hay docentes que lo incluyen en sus programas. Lo que no está es en toda la carrera, la temática. O sea, va por como la voluntad personal o la claridad de cada uno. Y Carlos, perdón, me pasó que me cambié de cátedra, me fui a la de Marcelo, y en la otra cátedra no se hablaban esos temas, y es la misma universidad, pasó esto. Y bueno, por eso también lo conozco ahora el señor Rosanqui, no lo conocía cara a cara, pero es más, estoy haciendo un trabajo práctico de abuso sexual y justo estoy poniendo cosas de que sacamos que nos comparte Marcelo y está el señor Rosanqui. Sí, gracias. Bien. Bueno, y Claudia Verónica Salvi, vamos a ir cerrando. Claudia Verónica Salvi dice que los jueces de Buenos Aires fueron obligados a realizar un curso por la ley Micaela, pero que no se ven los resultados. ¿Puedo aclarar algo? Sí. ¿Puedo aclarar algo? Sí, la ley Micaela es un avance y la verdad que tiene que ver con ese poderoso movimiento del Ni Una Menos, ¿no? Y de un repudio terrible al asesinato de esta jovencita y por la negligencia del juez Rossi, que entre otros muchos factores, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, es cierto, hay juzgados que no lo han hecho, que han mandado gente, hay jueces que han criticado esas clases, pero una ley, ni un curso, ni un PowerPoint pueden reemplazar un proceso de formación, integrar lo que es la perspectiva de género, toda la conceptualización de los derechos humanos requiere un esfuerzo y una aptitud. Entonces, lo que el Consejo de la Magistratura Nacional implementó, y en particular nosotros tuvimos una reunión promovida por la Mesa de Organismos de Derechos Humanos con el presidente nuevo del Consejo de la Magistratura, que es Molea, ¿puede ser el apellido? Molea, un hombre joven, bastante, digamos, muy progresista, y él puntualizó que uno de sus objetivos es esto que decía Carlos, incorporar en el régimen de concursos, de ascensos, el tema de la formación en perspectiva de género y derechos humanos. Y por otro lado, paralelamente, para todos los que están, generar auditorías, más auditorías especializadas con esta perspectiva, para revisar las sentencias. Es un recurso que tiene el Consejo de la Magistratura y la verdad que nos pareció como una oleada de aire nuevo en un cargo que recién empieza, ¿no? Un equipo que recién empieza. No sé si la percepción es demasiado optimista, Carlos, la mía.
No, yo creo que estás en lo cierto. A mí no lo conozco personalmente, pero me parece lo mismo que vos estás diciendo, María Elena. Y complemento con otra cosa. No se crea que es difícil en el proceso de selección, si hubiera una voluntad política, con o sin ley de por medio, porque ya la ley misma te está diciendo y lo habilita, no es difícil seleccionar jueces que sean sensibles a esta temática. El tema es qué criterio usar para analizar los antecedentes. A mí qué me puede importar que una jueza o juez conozca de memoria el código penal o procesal o sepa latín o alemán, si a mí lo que me interesa es saber qué hizo los últimos 20 años. Y eso sí surge en los antecedentes, además del proceso de selección que hay por exámenes, etcétera, pero no nos olvidemos que es de antecedentes y oposición. Oposición son los exámenes, pero antecedentes son la biografía de la persona. O sea, quien pretende ser juez, si de su biografía, de su currículum, de los antecedentes que presenta, surge claramente si le ha preocupado o no la temática de derechos humanos. Y completo, María Elena, con lo que decías, yo creo que la marea verde, yo creo que el movimiento feminista es absolutamente esencial y definió, hasta ahora viene definiendo todo lo que estamos hablando. Lo que pasa es que hay que darle continuidad, hay que entender por qué razón, por supuesto, se va frenando en algunos momentos y trabajar sobre eso. Insisto, si yo tengo que elegir un sector de la sociedad que nos da esperanza, es ese sector, claramente. Bien. Permiso, Carlos, ¿puedo tomar la palabra? Te había pedido la palabra un segundito para hacer un comentario de lo que está diciendo el doctor. Dale. ¿Me permitís? Yo mi experiencia, también iba a hacer un comentario de lo que decía María Elena Nadeo, pero en mi experiencia yo estuve muchos años trabajando en el servicio penitenciario como psicóloga clínica y tenía a cargo muchas personas que tenían imputado un delito de abuso sexual, generalmente infantil. Y la verdad es que las experiencias con los jueces que mandaban a pedir informes, nos mandaban a pedir informes a los psicólogos que estábamos a cargo de estas personas, es que no se solucionaban nunca las causas y que por ahí tenían 10 años en delitos aberrantes, en donde estaba toda la historia criminológica de los delitos que se habían cometido y las personas nunca eran condenadas. Y la verdad es que uno como psicólogo hacía los informes, se lo analizaba, todos los beneficios que se le pedían para que pudiera salir con salidas transitorias, se analizaban en el Consejo Correccional, de los cuales estuve mucho tiempo yo a cargo también en la parte, digamos, médica, y después recibíamos agresiones de la persona que era la que estaba acusada. Con esto que decían, por ejemplo, de cuando uno es perito, cuando es psicólogo, de los chicos que son abusados, ¿no? Y la verdad que nunca se solucionan. Y teníamos un pabellón entero directamente hecho para las personas que estaban imputadas por estos delitos, y tuvimos que crear un sistema para poder mandar a Neuquén, porque eran tantos los delitos por abuso sexual que no eran resueltos, que hicimos en la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario hicimos un dispositivo para mandar a todas estas personas que eran voluntarios, no era que se los podía obligar, sino que era voluntario, a que se fueran a este dispositivo en Neuquén. Con lo cual no tienen nunca resolución estas causas. Es lamentable, pero es así, y lamentablemente, y esto que decía también la licenciada Nadeo, creo que era la licenciada Nadeo o Müller, que esto de las personas que las mujeres cuando se encargan peritos, las mujeres peritos que hacen estas causas son agredidas, y que yo le preguntaba a los peritos hombres y ellos me decían, no, nosotros nunca tuvimos este tipo de que nos violenten. Entonces, en eso también se muestra la violencia, ¿no? Quiero agregar algo a lo que dice Silvana, por supuesto, en todo de acuerdo con lo que ella dice, pero sobre lo último en especial, hay una abogada maldita realmente, una persona de la peor calaña, que se llama Patricia Anzuategui, que tiene una organización que dirige, que patrocina, que se llama Mujeres Sanas, que tienen un libro que se llama Hienas, que estamos hablando de los peores exponentes de lo que hoy se conversó en cuanto a defensa de abusadores, y ella se especializa en denuncias
de psicólogas, ¿no? Denuncian, etc. Pero por lo que decía Silvana recién, en una de las denuncias, que es de las pocas que he conocido grupales, porque han denunciado a 14 psicólogas, todas mujeres, Silvana. Y evidentemente esto no es casual, porque podían haber denunciado a algún varón, no. Es porque acá tiene también, es bastante perverso el concepto de cómo trabaja esta gente. Así que lo asocié por lo que vos decías, Silvana, porque no es casual que se denuncien exclusivamente mujeres, porque la intención es darle ese sesgo. Así que bueno, hay mucho para trabajar y mucho para conversar. Sí. Bueno, acá Nancy Mica, bueno, agradece la disertación de todos ustedes. Ella es perito psicóloga de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en Quilmes. Va a estar próximamente dándonos una charla sobre justamente la imprescriptibilidad del delito. Y nos señala que por más que se obliga a la capacitación, como dice Carlos, por más que se obliga a la capacitación en género por Micaela, es importante la internalización. No es suficiente, como decía María Elena, un power. Nancy, ¿querés ampliar tu comentario? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Felicitaciones a cada uno. Sí, yo decía esto, ¿no? De la importancia de la capacitación, pero si no hay un cambio interno, y en esto lo que decía el doctor Rosansky, ¿no? En cuanto a la selección de los operadores judiciales, además del concurso por oposición de antecedentes, como el que hacemos los peritos, porque yo también entré por concurso de oposición de antecedentes, es importante todo ese recorrido que tuvieron en la formación, si es desde perspectiva de derechos humanos, desde perspectiva de género, todas estas temáticas, cómo son estas actualizaciones, porque a la hora de aplicarlos, tanto en los informes que van a hacer, nosotros como auxiliares, y las pericias nuestras no son vinculantes, pero sí van a ser de alguna forma, van a asesorar a los magistrados. Entonces la formación tiene que estar desde todos, ¿no? Los operadores judiciales. Y yo tengo una frase que digo, lo que Natura no da, Salamanca no presta, y esto es en relación a que es muy importante la empatía y el poder internalizar esos cambios internos, porque los procesos todos estuvimos atravesados por el patriarcado y demás situaciones, y esto tiene una data de 2000 años, pero toda esta nueva construcción, este cambio de paradigma es absolutamente necesario para evitar todo lo que estamos viendo a diario, lamentablemente. Un poco por ahí iba. No sé si se Carlos, una pequeña mención a lo que decía Nancy y sobre todo lo que se conversó sobre la ley Micaela, porque no me gustaría que se malinterprete. A mí me parece absolutamente excelente la iniciativa, la ley y la puesta en marcha, ¿correcto? De hecho, que lo hemos conversado en actividades conjuntas que hicimos con Dora Barranco, que es una queridísima amiga, y yo medio riéndome le decía esto que estoy comentando en cuanto a que no le van a cambiar la cabeza al que es machista y misógino. Pero sí le estamos dando un aviso, es decir, cuando el Estado capacita, cuando está el presidente de la Nación sentado escuchando una capacitación de Dora Barrancos, por ejemplo, tiene un valor simbólico extraordinario. Yo lo único que hacía era aclarar que no por eso le va a cambiar la cabeza al machista, pero sí le vamos a estar dando, no es mi caso porque yo no participo, ni pertenezco al Estado, pero desde el Estado se le va a estar dando un mensaje muy claro que traducido sería: los estamos mirando, los estamos controlando, y acá hay que tener perspectiva de género. Así que revalorizo profundamente el trabajo de la ley Micaela con esta aclaración. Claro, acerca de la ley, mi frase es que es una condición necesaria, pero no suficiente. Claro, tal cual. Pero es importantísimo que esté. De hecho, se está haciendo ahora en casi todos los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires. Ahora hay toda una capacitación, ya la hubo de hace tiempo, pero ahora, bueno, obligatoriamente se está haciendo. Y bueno, eso es importante porque están, y que haya protocolos también para que se pueda cumplir.
Eso me parece también de vital importancia. Bien. Pero Yo lo bueno, que los quería- cambios de paradigma son largos, son procesos, ¿no? Y llevan su tiempo también. Pero hacia allá vamos, algo, no sé, positivo me parece que hay en todo, ¿no? Hay un camino, un largo camino que hay que seguir recorriendo. Gracias y felicitaciones, sea cada uno excelente. Bueno, hay varias preguntas donde solicitan si pueden recomendar bibliografía a los disertantes sobre este tema. Si la pueden escribir, pueden mencionarse. Carlos, antes de pasar a la bibliografía, me gustaría comentar un tema que apareció mencionado, me parece en alguna pregunta, sobre las revinculaciones forzosas o forzadas en los procesos de denuncia de abuso sexual. Es uno de los temas más graves que estamos sosteniendo y que estamos resistiendo, porque tiene que ver justamente con este grito de auxilio de las madres que se niegan a entregar a sus hijos e hijas a visitas con quienes ellas tienen la convicción de que han perpetrado abusos en estos niños, ¿no? Y niñas. Entonces, me parece que es un gran tema. Hablábamos el otro día, creo que también con Carlos y las otras compañeras, de la necesidad de revisar algunas normativas justamente para impedir esa revinculación mientras se sustancia el proceso judicial de abuso. Marita decía que hay algún avance en la materia que no está tan claro, así que este sería un tema que podríamos indagar y sería una muy buena iniciativa si contamos después con el apoyo de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. La Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, de Psicólogas y Psicólogos de Buenos Aires, sí. Ha cambiado el nombre en el último tiempo y es de Psicólogos y Psicólogas. Tiene un comunicado que la comisión directiva de 2 años atrás, su rechazo a las revinculaciones forzosas, ¿no? Fundamentada en toda la bibliografía, en todas las comunicaciones. O sea, la asociación tiene una posición firme. La asociación trabaja mucho la problemática de género, tiene departamentos, está Irene Meller, está Graciela González, que también participa activamente. Entonces, en ese sentido, la asociación acompaña, impulsa todas estas cuestiones. Y el departamento asistencial de APA, que dirige Ana María Plumari, que está por ahí, a veces cuando llegan de los juzgados solicitudes de revinculaciones forzadas, se los rechaza con esta fundamentación. O sea, no participamos de las revinculaciones forzadas porque no estamos... Bueno, muy bien, muchas gracias. Quiero hacer una aclaración, un complemento, Carlos, muy breve sobre las revinculaciones forzadas. Claramente forman parte de las estrategias destructivas a las cuales nos referíamos antes. Es decir, a ningún abusador le interesa revincularse de manera desinteresada con su víctima. Lo que hacen es ponerlo como estrategia porque a partir de las órdenes que los malos jueces, porque ninguna jueza o juez decente ordena una revinculación forzada con un niño, así que el decente no lo hace, pero muchos sí lo hacen. En esas revinculaciones forzadas inmediatamente se produce una influencia nefasta de terror y de mayor poder sobre la criatura que le va a hacer modificar muchas de las cosas que luego pueden ser exteriorizadas eventualmente en una cámara GESEL o en alguna entrevista que se tenga. De modo que reconocerlas como parte de esas estrategias es muy importante. Lo que la Asociación de Psicólogas y Psicólogos rechaza en ese sentido me parece súper valioso, pero fundamentalmente tener claro que es parte de la estrategia destructiva de los abusadores y sus abogados. Bien. Bueno, estamos en hora, vamos a cerrar. Le pido a los disertantes si se quedan unos minutos más para conversar, hacer una pequeña evaluación entre nosotros, de unos minutos.
agradecemos la participación de todos, todas, de diversos lugares. Han sido muy respetuosos, muy cuidadosos, muy atentos. Hemos tenido 64 personas que nos han estado compartiendo. Me parece que ha sido un espacio muy valioso de intercambio y de formación. Bueno, agradecemos a todos. Si quieren poner una palabra final, cada uno de ustedes. Yo solamente un par de libros a raíz de lo que preguntaban recién. El pretendido síndrome de alienación parental, de Sonia Vaccaro y Consuelo Barea. El libro de Susana Toporossi. Me autorreferencio porque es gratis, si no, no lo haría. Está gratis en internet. El libro que yo escribí se llama Abuso Sexual Infantil, Denunciar o Silenciar, pero está gratis en internet, tiene muchos años, pero algunas cosas todavía están vigentes porque lamentablemente no han cambiado. Bien. Gracias a todos. Y también hay un libro que es de la doctora Joffre, Graciela Joffre, Niños y Niñas en la Justicia. Ay, no me acuerdo, ahora lo tengo acá. Excelente, excelente. Abuso sexual en la infancia, y es impecable. Excelente. Bueno, también Sonia Vaccaro tiene un capítulo ahí, donde también habla del falso SAP, así que es excelentísimo. También a todos los que han nombrado previamente, que los tengo y son excelentes. Gracias. Marita, ¿querés recomendar algo de... Vos has escrito, tenés bibliografía? No, bueno, mis libros, yo tengo varios libros escritos sobre el tema, todos están en la editorial Maipú, y nosotros tenemos con Cecilia López, hasta una colección hemos armado de abuso sexual en las infancias específica, y ahí están todos los libros, porque hemos trabajado mucho sobre el tema. Googlean María Beatriz Müller y tienen toda la bibliografía a su disposición. Excelente, sí. Es excelente. Sí. Bueno. Y aparte, bueno, también ahora con Silvina Ventivenga, que es una abogada, también estamos escribiendo cosas. Justamente el último libro es eso, es la revinculación forzada, la punta del iceberg de la tortura, le pusimos de título. Así que bueno, estamos trabajando sobre eso. Y con respecto a lo que planteaban, nosotros como institución recibimos pedidos de revinculaciones, pero no les decimos que no, porque si les decimos que no, sabemos que los van a mandar a otro lado. Nosotros le decimos que sí, hacemos toda la evaluación y después mandamos un informe diciendo que no se puede revincular por esto, por esto, por esto, por esto. Y que queda como responsabilidad del juez tomar esa decisión. Entonces, sentamos un precedente, porque si decimos que no directamente, le damos la vía libre para que vayan a otro lado donde le van a decir que sí. Entonces, es algo que lo hemos pensado como institución y hacemos esto, ¿no? Obviamente no son tantas las que nos mandan, porque en realidad solemos decir que no se puede. Pero bueno, al menos es un granito de arena que aplicamos. Como para seguir peleando, ¿no? ¿Te podés repetir el nombre del libro que recomendaste, Nancy? Acá. Niños y Niñas en la Justicia. A ver, espérate. Niños y Niñas en la Justicia, Abuso Sexual en la Infancia, de la doctora Joffre. También el libro de la doctora Müller, de la licenciada Müller, de Abuso Sexual, hay uno que es muy bueno, también lo tengo. Bueno. Y está el libro de Eva Giberti, Incesto Paterno Filial, exacto, que es también maravilloso también, ¿no? Sí. Extraordinario. Excelente, Eva Giberti. Bueno, agradecemos la participación de todos, cerramos y le pedimos a los disertantes si quedan unos minutos más. Muchas gracias. Para la cena, nos va a convidar la cena, Carlos.